Javier Robles despertó antes de que saliera el sol. El sonido metálico de las herramientas en el taller de la casa ya se escuchaba desde su habitación. Aquella mañana no era una cualquiera, después de años de esfuerzo, por fin tenía una entrevista para un puesto de ingeniería en una empresa prestigiada, un lugar al que jamás imaginó llegar alguien como él, hijo de mecánicos. Se puso el único saco decente que tenía, uno que había pedido prestado a un primo. Mientras se miraba al espejo, notó sus manos marcadas por la grasa y el trabajo duro. Eran las mismas manos que habían aprendido a arreglar motores antes que a escribir ecuaciones, pero también las que habían pasado noches enteras resolviendo problemas de ingeniería en su periodo universitario. Antes de salir, escuchó la voz de su padre llamándolo desde el taller. Un motor se había trabado y el cliente necesitaba el auto ese mismo día. Javier dudó. Miró el reloj. Si se iba en ese instante, llegaría justo. Si se quedaba, corría el riesgo de arruinarlo todo. Aún así, no pudo darle la espalda. Se arremangó el saco y se metió dentro del cofre del auto. El aceite, la tierra y la grasa cubrieron su ropa sin darse cuenta. Sus manos se movían con precisión, encontrando el problema que nadie había visto. Cuando por fin el motor rugió de nuevo, su padre lo miró con orgullo. Y Javier miró el reloj con terror. Después de echar a andar ese motor notó las manchas en su ropa, una preocupación lo invadió. No había tiempo para bañarse. No había tiempo para cambiarse. O se iba así, sucio y oliendo a taller, o perdía la entrevista que podía cambiar su vida para siempre. Javier respiró hondo, tomó sus documentos y salió corriendo. El edificio se alzaba frente a él como una muralla de cristal y acero. Era imponente, frío, perfecto. Se detuvo unos segundos antes de entrar, alisando su saco manchado con las manos, como si ese gesto pudiera borrar el olor a aceite y taller que aún lo acompañaba. Al cruzar las puertas automáticas, el ambiente cambió por completo. El silencio elegante del vestíbulo fue interrumpido solo por el eco de sus pasos. El suelo brillaba tanto que Javier pudo ver reflejada su propia imagen. Y no le gustó lo que vio. Su ropa sucia desentonaba entre trajes impecables, relojes costosos y zapatos relucientes. Las miradas no tardaron en llegar. Primero fueron discretas, rápidas, cargadas de sorpresa. Luego se volvieron más largas, más evidentes. Un grupo de empleados murmuró algo mientras lo observaba de reojo. Una mujer apretó su bolso al pasar junto a él. Un hombre de traje negó con la cabeza, convencido de que Javier estaba en el lugar equivocado. Cada paso se sentía más pesado. Cada segundo, más incómodo. Javier podía escuchar risas ahogadas, comentarios apenas susurrados, juicios formados sin una sola palabra directa. Nadie le preguntó quién era. Nadie quiso saber qué hacía ahí. Por un momento, la duda lo atravesó como un golpe. Pensó en darse la vuelta, en regresar al taller de su padre, al lugar donde al menos nadie fingía ser mejor que él. Pero entonces recordó las noches sin dormir, los libros viejos, los sacrificios silenciosos. Y siguió avanzando. Se sentó en una de las salas de espera, rodeado de desconocidos que lo evitaban con la mirada o lo observaban con burla. Javier bajó la cabeza, respiró hondo y apretó su carpeta contra el pecho. Tal vez todos ahí ya habían decidido que no merecía estar en ese lugar. Lo que ninguno imaginaba era que estaban a punto de subestimar al hombre equivocado. Javier Robles permanecía sentado cuando una voz firme pronunció su nombre desde el mostrador de recepción. Al levantar la vista, notó que la mujer lo observaba con el ceño ligeramente fruncido, como si todavía dudara de haberlo llamado a él. Se levantó con cuidado, acomodó su saco manchado una vez más y caminó hacia ella sintiendo como cada mirada volvía a clavarse en su espalda. La recepcionista lo examinó de arriba a abajo sin disimulo. Sus ojos se detuvieron en las manchas de grasa, en los zapatos gastados, en las manos ásperas que sujetaban una carpeta sencilla. Tecleó algo en la computadora y volvió a mirarlo, esta vez con desconfianza. Le pidió su identificación con un tono distante. Javier se la entregó con respeto, procurando no mostrar nerviosismo. Mientras ella revisaba la pantalla, el silencio se volvió incómodo.
Podía escuchar el tecleo lento, como si cada letra fuera una prueba más que debía superar. Revisó nuevamente el sistema. Su expresión cambió apenas un segundo. Ahí estaba su nombre. Javier Robles. Candidato al área de ingeniería. Sin decir nada, le entregó un gafete provisional y señaló la sala de espera del piso superior. Javier lo tomó, agradeció y se dio la vuelta. Mientras se alejaba, alcanzó a escuchar un suspiro incrédulo detrás del mostrador. Subió al elevador con el corazón acelerado. Sabía que aquel fue solo el primer obstáculo. Si desde la recepción había tenido que demostrar que merecía estar ahí, lo que venía después sería mucho peor. Pero Javier también sabía algo más, ya había llegado demasiado lejos como para rendirse ahora. La sala de espera del piso superior parecía una pasarela de éxito. Javier Robles se detuvo en la entrada por un segundo antes de avanzar. Frente a él, varios jóvenes aguardaban su turno sentados en sillones elegantes, vestidos con trajes perfectamente planchados, relojes costosos y portafolios de piel. Todos parecían salidos del mismo molde. Javier eligió el asiento más alejado. Al sentarse, notó cómo algunas conversaciones se apagaban de golpe. Uno de los candidatos lo miró de reojo y luego susurró algo al oído del compañero que tenía al lado. Ambos soltaron una risa breve, contenida, pero lo suficientemente clara para que Javier supiera que hablaban de él. Otro candidato se inclinó hacia adelante y comentó, sin ningún disimulo, que al parecer la empresa estaba bajando sus estándares. Las risas no tardaron en acompañar el comentario. Javier apretó la mandíbula, pero no respondió. Mantuvo la mirada fija en el suelo, concentrándose en su respiración. Dentro de su cabeza, sin embargo, la historia era otra. Recordaba los motores que había desarmado desde niño, los problemas imposibles que había resuelto con ingenio y paciencia, los libros técnicos leídos a la luz de una lámpara vieja. Nada de eso se veía desde fuera. Un silencio incómodo se apoderó de la sala cuando alguien mencionó el reto técnico que, según los rumores, ningún candidato había logrado superar en entrevistas anteriores. Javier levantó ligeramente la vista. Por primera vez, su expresión cambió. Tal vez todos ahí pensaban que él no tenía ninguna oportunidad. Tal vez ninguno imaginaba que el verdadero problema aún no había llegado. El nombre de Javier Robles fue llamado con un tono neutro, casi aburrido. Se levantó despacio, sintiendo cómo las miradas de los otros candidatos lo seguían hasta que la puerta de la sala de entrevistas se cerró detrás de él. El silencio del pasillo era pesado, intimidante. Dentro de la sala, 3 entrevistadores lo esperaban sentados al otro lado de una mesa larga y pulida. Trajes oscuros, expresiones serias, carpetas ordenadas con precisión. Apenas levantaron la vista cuando Javier entró. Uno de ellos fue el primero en notar las manchas de grasa en su ropa. El gesto de desagrado fue inmediato, aunque mal disimulado. Le indicaron que tomara asiento sin demasiadas palabras. Javier se sentó, colocó su carpeta sobre la mesa y esperó. El aire parecía tenso, como si la decisión ya estuviera tomada incluso antes de que abriera la boca. Tomó el marcador y se acercó al pizarrón. Empezó a hablar mientras escribía, conectando conceptos, descartando hipótesis erróneas, simplificando lo que otros habían complicado. Cada línea que trazaba hacía que las cejas de los entrevistadores se fruncieran un poco más. Uno de ellos intentó cuestionarlo. Javier se detuvo, escuchó, y luego explicó por qué esa suposición era incorrecta. No lo hizo con arrogancia, sino con seguridad. El reloj avanzaba, pero él no parecía notarlo. Cuando terminó, se hizo otro silencio. Esta vez más pesado. Más incómodo. El reto que nadie había superado acababa de ser resuelto. Y sin saberlo, Javier había cruzado un punto del que ya no había vuelta atrás. Javier Robles aún estaba frente al pizarrón cuando la puerta de la sala se abrió lentamente. Nadie anunció nada. El sonido seco de la manija fue suficiente para romper la tensión. Uno de los entrevistadores se enderezó de inmediato. Otro cerró su carpeta con nerviosismo. El hombre que entró no necesitaba presentación.
Su porte, su seguridad y la forma en que todos guardaron silencio lo decían todo. Era el CEO de la empresa. Había estado observando la entrevista desde la sala contigua, siguiendo cada explicación, cada trazo, cada argumento que Javier había expuesto minutos antes. El CEO no dijo una palabra al principio. Caminó despacio hasta colocarse al fondo de la sala, cruzó los brazos y fijó la mirada en el pizarrón lleno de esquemas. Sus ojos recorrieron las fórmulas, las flechas, las correcciones. No eran ideas copiadas de manuales, eran soluciones nacidas de la experiencia real. Javier se dio cuenta de su presencia y por un instante dudó. Pero no se detuvo. Terminó su explicación con la misma calma con la que había empezado, detallando las implicaciones a largo plazo de su propuesta y cómo evitaría futuras fallas costosas. Por primera vez, el CEO sonrió. No fue una sonrisa grande, ni exagerada, pero fue suficiente para cambiar el ambiente por completo. Los entrevistadores se miraron entre sí, conscientes de que algo extraordinario estaba ocurriendo. El hombre que había entrado sucio al edificio ahora dominaba la sala. Y el CEO ya no estaba evaluando a un candidato. Estaba reconociendo un talento que no podía dejar escapar. El CEO observó a Javier Robles durante unos segundos más. No miraba las manchas en su ropa ni el desorden del pizarrón. Lo miraba a él. A sus ojos cansados, a sus manos ásperas, a la forma en que sostenía el marcador como quien ha aprendido a crear soluciones con lo que tiene a su alcance. Le pidió que se sentara. El tono ya no era distante, ni evaluador. Era genuino. Javier tomó asiento y, por primera vez desde que entró al edificio, sintió que no tenía que demostrar nada más. Aún así, cuando el CEO le pidió que hablara de su historia, su voz tembló apenas. Contó que había crecido entre motores viejos, que su aula había sido el taller de su padre y que aprendió a escuchar máquinas antes que personas. Habló de las noches estudiando con libros prestados, de los cursos que no pudo pagar, de los rechazos constantes por no venir de una universidad reconocida. Explicó que no buscaba impresionar a nadie, solo quería una oportunidad real de demostrar lo que sabía hacer. Mientras hablaba, los entrevistadores bajaron la mirada. Cada sacrificio mencionado hacía más evidente el prejuicio con el que lo habían recibido. Javier no se quejaba. No acusaba. Solo relataba hechos, con una honestidad que llenó la sala de silencio. El CEO asintió lentamente. Reconocía ese tipo de talento. El que no nace en oficinas elegantes, sino en la necesidad, en el error, en el trabajo duro. Le preguntó por qué había llegado sucio a la entrevista. Javier dudó un segundo y luego sonrió con humildad. Explicó que ayudar a su padre no era una opción, era una responsabilidad. Que perder la entrevista habría dolido. Pero fallarle a su familia habría dolido más. En ese instante, el CEO supo que no estaba frente a un candidato cualquiera. Estaba frente a alguien que entendía el valor real del trabajo. Y eso no se enseña en ninguna universidad. El CEO se levantó de su asiento y caminó lentamente hasta quedar frente a Javier Robles. La sala estaba en completo silencio. Los entrevistadores observaban atentos, conscientes de que ese momento definiría algo más que una simple contratación. Sin rodeos, el CEO habló. Dijo que la empresa no necesitaba solo títulos ni trajes impecables. Necesitaba personas que entendieran cómo funcionan las cosas desde adentro, que supieran ensuciarse las manos para encontrar soluciones reales. Miró a Javier y le ofreció el puesto, no como un favor, sino como un reconocimiento merecido. Por un instante, Javier no reaccionó. Las palabras tardaron en asentarse. Cuando finalmente comprendió lo que acababa de escuchar, sintió un nudo en la garganta. Pensó en su padre, en el taller, en cada madrugada de esfuerzo silencioso. Agradeció con voz firme, sin alardes, con la humildad de quien sabe de dónde viene. Al salir de la sala, se cruzó con algunos de los candidatos que antes se habían burlado. Nadie dijo nada. Las miradas ya no eran de desprecio, sino de sorpresa y respeto. Javier caminó por el mismo pasillo por el que había entrado, pero ya no era el mismo hombre.
Antes de irse, el CEO lo alcanzó y le dijo algo que Javier jamás olvidaría, que el talento verdadero no siempre luce elegante, pero siempre termina destacando. Ese día, Javier regresó al taller de su padre con una noticia que cambiaría sus vidas. El mismo lugar donde se había ensuciado esa mañana, fue el que lo llevó al futuro que siempre soñó. Porque nunca fue la ropa lo que definió a Javier, sino su mente, su esfuerzo y su corazón. Y si esta historia te dejó una enseñanza, si te hizo creer un poco más en el valor del trabajo duro, considera suscribirte al canal.